Hola chicos, espero que estén todos muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del género policial, que es un género bastante interesante y bastante divertido para la lectura y para el conocimiento del mismo. En la clase de hoy vamos a aprender cuáles son las características de este género y vamos a ver de qué manera, según esas características, podemos clasificarlos. Espero que estén todos muy bien y empezamos con la clase de hoy. Bueno, entonces en primer lugar hay que decir cuáles son las características del género policial. Y la característica principal del género policial es que vamos a tener un misterio y alguien va a tener que resolver ese misterio. Podemos decir que vamos a reconocer como a Edgar Allan Poe como el padre de lo que se conoce como el policial moderno, autor estadounidense, eh, sumamente conocido, seguramente lo conozcan mucho por Los Simpson, que muchos de sus capítulos toman ideas de este autor y las llevan a cabo. El poema El Cuervo, por ejemplo, en uno de los capítulos de Los Simpson, un especial de Halloween, eh, cuando se encuentra ahí Homero con una bata en un sillón y escucha como de repente un cuervo que tiene la cara de Bart lo empieza a molestar. Bueno, está basado en el famoso poema de Edgar Allan Poe llamado The Raven o El Cuervo. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una clasificación de Estrada que la misma va a distinguir a el género policial clásico, al policial negro y al thriller. ¿Cuál va a ser la característica de cada uno de estos? En primer lugar, nosotros vamos a tener al policial clásico. El policial clásico es el quizás más cercano a nosotros, y ustedes quizás pueden reconocer la trama de un policial clásico en una serie de dibujitos animados muy conocidas como es Scooby-Doo, en donde lo que tenemos es, en el foco central tenemos un misterio, hay un detective, este detective como característica tiene que es brillante y también que tiene siempre un ayudante. Entonces, toda la trama va a ser para que nosotros, a través de la mirada del ayudante y nunca la del detective, podamos comenzar a seguir las pistas y a sacar nuestras propias conclusiones hasta poder llegar a resolver este misterio. Como característica entonces de este policial clásico es que el eje va a estar en el misterio y en la inteligencia sobrenatural, o no sobrenatural, pero superdotado de este detective, que también va a tener un ayudante. Casos de policial clásicos sumamente conocidos dentro de la literatura, el famoso Sherlock Holmes, ¿sí? Personaje creado por Conan Doyle, entonces este famoso detective inglés, junto con su ayudante Watson, van a tener una saga de aventuras en las cuales van a poder develar un montón de misterios. Características del policial clásico también es que en general el policial clásico eh, empezó a tener su auge cuando fue la época de sucesos criminales a razón del crecimiento de las grandes ciudades. En general se van a dar en espacios abiertos, en casas muy antiguas y va siempre a responder a ese criterio como el que siempre vimos en Scooby-Doo, en donde la persona más obvia nunca va a ser finalmente el criminal, sino que siempre va a tener un revés al final que solo el detective pudo haberse dado cuenta mediante esta inteligencia superior que tiene frente a la del resto, y en el camino sí nos va a dar pistas y desde la mirada de su ayudante nosotros vamos a poder intentar, junto con el detective, resolver este misterio. Otro caso muy conocido del policial clásico es de la escritora Agatha Christie con su personaje Hércules Poirot. Ambos muy recomendables, muy fáciles de leer y muy entretenidos, sobre todo Agatha Christie. Hablando acerca de las ciudades, nosotros vamos a ver que el crecimiento urbano, ¿sí?, de las ciudades va a traer mayor cantidad de criminalidad en las mismas, como nos puede pasar exactamente en el día de hoy. A razón de este crecimiento y de una etapa un poco más moderna, va a aparecer lo que nosotros conocemos como el policial negro. ¿A qué se refiere este policial negro? Bueno, como característica principal también va a haber que resolver un misterio, pero el detective va a ser la característica principal de este policial negro. Este detective ya no va a ser un detective respetado, siempre del lado de la ley y siempre correcto, como es el caso de en el policial clásico. Este detective, si bien va a ser una persona con buenas intenciones, va a tener una ética un poco cuestionable.
Seguramente sea un ex policía, sea un ex militar, puede ser algún periodista, algún estudiante de letras, alguna persona allegada e inteligente que pueda resolver este misterio, pero que no va a estar del lado de la ley y va a tener una ética cuestionable. ¿Por qué? Porque los misterios de este policial negro no se van a dar igual que en el caso del policial clásico, sino que se van a dar generalmente lo que vamos a conocer como el underground de estas ciudades, ¿sí? Va a tener relación con las mafias, con las drogas, con los negocios turbios de los políticos. Por eso, solo una persona con una ética algo cuestionable que conozca todo este inframundo va a poder de alguna manera dar a resolver ese misterio. El policial negro es un subgénero del policial, o una clasificación de este policial que fue la que prevaleció en nuestro país. Entonces ustedes se preguntarán por qué. Bueno, un escritor llamado De Santis, escritor argentino y contemporáneo, en un artículo en la revista Enie, un suplemento del diario Clarín, él escribe y explica que el policial negro se arraigó tanto en nuestro país exactamente porque la figura del detective sí podía acompañar a lo que nosotros entendemos como respetable. De alguna manera él cree que si el policial clásico, nosotros hubiésemos tenido un detective que fuese parte de las Fuerzas Armadas de Seguridad de la ciudad o de la provincia o del lugar en donde estemos, ese detective hubiese sido cuestionable, ya que en nuestro país la policía siempre es cuestionable. Entonces, en nuestra literatura, la imagen de este detective, del policial negro, que no tiene que ver con la fuerza policial, sino que es una persona que va al margen de la misma, aunque pudo haber pertenecido o no y por alguna razón también tuvo que dejarla, se adaptó mucho mejor en nuestro país. Y por último tenemos el thriller. El thriller lo que va a tener como característica es que lo que va a buscar es siempre tener al lector expectante de lo que está sucediendo. El crimen o lo que suceda como disparador en estas novelas o en este género no va a ser lo principal. Sí se va a resolver y siempre nos va a tener expectante. Pero la vida personal de nuestro detective y de la del resto de los personajes, así como las situaciones que tienen que atravesar, son en realidad lo que hacen que nosotros estemos expectantes a esa trama, mucho más que acerca de la resolución de ese crimen. Un caso muy contemporáneo acerca de un thriller, y bueno, lo vamos a ver en un fenómeno que fue el Código Da Vinci del escritor Dan Brown, un escritor estadounidense, en donde él a raíz de un asesinato, empieza a develar una serie de incógnitas que supuestamente estaban guardadas en el arte mundial y guardaban un gran secreto que obviamente atravesaba nuestras creencias y atravesaba a los creyentes, sobre todo cristianos. Entonces, a razón de este libro, en donde él dice exponer una gran verdad, eh, como desenlace, digamos como comienzo, tiene un asesinato, ¿sí? El asesinato del abuelo de la coprotagonista que va a estar con él, eh, desencadena que lo llamen, el protagonista va a ser un profesor universitario, para poder develar un mensaje que estaba escrito en el Museo del Louvre, donde encuentran un museo súper conocido en París, el más conocido en París. Les voy a dejar acá cómo se escribe porque no sé cómo se pronuncia en realidad. Y a razón de este asesinato, él empieza a ver que hay una serie de pistas y a desenvolver a esta especie de sociedad secreta que estaban guardando un gran secreto a nivel mundial. Ese secreto era que en realidad Jesús había tenido descendencia en la tierra y que esa descendencia estaba hasta el día de hoy. Libro que se los recomiendo, es un libro muy grande, que no sé si tiene un valor artístico en sí, pero es un libro muy interesante de leer y que van a poder ver de qué manera se da esta sensación del thriller en la cual uno está todo el tiempo expectante y está todo el tiempo siguiendo a estos protagonistas. Bueno, espero que con esta clasificación les haya sido claro, que puedan comprender los textos y que les vaya muy bien en los trabajos. Como siempre, pueden dejar cualquier duda en los comentarios o
en los foros de cada una de sus plataformas y sus aulas virtuales. Chicos, espero que estén todos muy bien y espero verlos en algún momento.